que hablan de su dolor, de su angustia. Estamos con Esperanza Stumpf, psicóloga, terapeuta en duelo. ¿Qué tiene que ver con Graciela Stumpf? Yo soy su hermana, de padre. La hermana de Gracielita. No podía ser por un apellido, no es tan, ¿verdad? No es tan, bueno. Realmente, ¿hay sociedades que se preparan o culturas para la muerte? Y algunas, pocas, la nuestra no, definitivamente. No estamos preparados y de cualquier manera, aunque tu ser querido esté enfermo mucho tiempo, llegan o tenga mucha edad, llega el momento y el dolor es muy intenso, ¿verdad? Sí, es muy intenso a menos que se haga algo que se llama duelo anticipado, por ejemplo. ¿Cómo es? Y en el caso de que un familiar esté enfermo, por ejemplo, hay una manera de prepararse. Se pasa igual por las mismas etapas, pero se puede hablar de una menor intensidad, ¿sí? Por ejemplo, en la ira o en la culpa, porque es como que nos vamos preparando. Sí. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de un cáncer terminal o de otro tipo de enfermedades donde ya sabemos que la persona va a morir. Entonces hacemos terapia o nos preparamos para el entierro o cómo queremos que sea el velorio y otro tipo de cosas. Habló de etapas recién. Sí. ¿Cuáles son las etapas de un duelo? Yo pasé una ficha, no sé si justamente tenemos. Sí. Que, bueno, este es un modelo teórico, hay varios. ¿La religión tiene mucho que ver? No, o sea, la religión tiene que ver teóricamente con respecto a la esperanza y con respecto a terminar antes el proceso de duelo. A ver, ¿podemos hablar entonces de las fases, por favor? Las 5 fases del duelo. Sí. La primera de ellas es la negación, que es cuando nos dan la noticia de que nuestro ser querido o la persona falleció, ¿verdad? Y es cuando básicamente lo que pasa es que nuestro cerebro nos protege de esto y hasta nos podemos olvidar de que nos contaron. No queremos creer, pensamos que la persona va a volver. Inclusive podemos tener alucinaciones auditivas o visuales. Podemos escuchar su voz, podemos creer que le vemos en la calle. Los o en cualquier olores. lado. Hay aromas que vos decís, es la colonia, es el perfume. Sí. Así mismo es. Bueno, entonces todo eso hace nuestro cerebro como para protegernos de esta información tan fuerte que estamos recibiendo. La negación. Sí, la negación. Y esta es una de las etapas que más cuesta, digamos, pasar ahora mismo, porque los velorios son muy breves cuando las pérdidas son por COVID. Entonces es como que nuestro cerebro no recibe a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Por nuestros ojos, por nuestros oídos, por el mismo olfato, ¿verdad? Sí. Todo lo que implica un velorio y un entierro, entonces como que cuesta recibir esta información de que la persona realmente murió. Entonces no creemos. Claro. ¿Se puede vivir eternamente en negación? Se puede. Muchos años y eternamente. Se puede. Muchos De años decir, no, yo no es cierto, va a volver, yo creo que esta noche va a volver, me va a llamar. Tanto así no ¿No? creo, porque fíjate que sería muy complicado vivir en una sociedad y decir eso y salir a la calle y hablarlo así. Pero de otras maneras se puede vivir la negación. ¿Cómo serían esas? Por otras ejemplo, maneras? no haciendo cambios en tu vida. Por ejemplo, falleció tu hijo o una pareja o una mamá y dejas la habitación tal cual. Intacta. Sí, pero ojo que estamos hablando después de más de 2 años y si no hay trastornos de personalidad, si no hay una etapa evolutiva complicada, porque también tiene que ver eso con el individuo. O sea, si hay, por ejemplo, una etapa evolutiva, ejemplo, una mamá que perdió un hijo y ya no va a volver a tener otro hijo, por ahí el duelo se extiende un poquito más. O sea, hay que analizar todo eso. ¿Es diferente el dolor y el duelo por un hijo que cuando uno dice, bueno, es la ley de la vida, es que se vayan mis padres? Lo es. Según la teoría, ¿verdad? Porque no hay una manera de medir el dolor, así como la fiebre que nos ponemos un termómetro. El dolor más fuerte es en este orden. Primero la pérdida de los hijos, después la pérdida de la pareja y después la pérdida de los padres. Y después vienen tíos, abuelos, etc. ¿Un divorcio puede doler como un duelo, como una pérdida de muerte? Lo es un duelo y corresponde exactamente al mismo duelo de perder a una pareja.
cuando uno quiere tanto a una mascota que es parte de la familia, también hay un proceso similar. Hay un proceso similar y es una excelente oportunidad para enseñarle a nuestros hijos o a los demás miembros de la familia cómo enfrentar una pérdida. Recién hablaba de las habitaciones, ¿verdad? Sí. Y es una decisión muy fuerte y un paso terrible cuando tenés que desvalijar ese cuarto, regalar las ropas o donarlas o hacer algo de tu ser querido. Ese es otro camino difícil, ¿verdad? Sí, pero yo lo que siempre digo es que no hay apuro. O sea, todos tenemos nuestro propio ritmo. Es decir, siempre cuando le perdemos a alguien, las personas nos dicen, por ejemplo, tenés que estar bien, tenés que ir a trabajar, ya es hora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es hora? Cuando uno sienta que es hora. Y uno va a saber que es hora si se permite vivir las emociones. Nos quedamos en la negación. A ver, ¿verdad? volvamos por Porque, favor a nuestro cartelito. Hablando un poco de eso, cuando es hora, cuando pasamos todas esas fases, vamos experimentando las otras emociones y cuando pasamos, por ejemplo, en la ira, sentimos culpa, enojo y eso podemos sentir contra nosotros mismos, contra inclusive la persona que falleció. En estos casos, por pérdidas por COVID, hay muchísima rabia, ira e impotencia hacia el gobierno, hacia los médicos, Claro. hacia Dios, hacia el propio paciente que no se cuidó. Entonces, es también una etapa muy fuerte. Es una etapa donde también las personas se quedan como muy ancladas, ¿verdad? O la viven así muy a flor de piel. ¿Por qué vuelve la negación? Eso, bueno, es así, como yo voy explicando linealmente, pero no es que vuelve. Ah. Es como que en todo el proceso que dura aproximadamente 1 año y medio o 2, podemos experimentar un poco de ira y un poco de negación. O sea, no es lineal el proceso. Es como que quedan secuelas de la etapa anterior y podemos volver a experimentar eso. Es como que se entremezclan. Entiendo. Por eso las personas que hoy están en duelo, que le perdieron a alguien, piensan, y a mí me dicen muchísimo en consultorio, y yo también cuando le perdí a mi esposo, van a ser 6 años, en este diciembre cuando yo estaba embarazada de nuestro hijo, Ajá. en un accidente de tránsito. Eso sí que es inesperado. Sí, re inesperado. Entonces, uno lo primero que piensa es que se está volviendo loco, porque fíjate que primero decís, no se murió, y después sentís rabia porque se murió, y después sentís culpa. Entonces, todas las emociones se mezclan y por eso te decía, o sea, es como que se van de atrás para adelante. Y después de la ira o de la culpa, se pasa a la negociación, que es como hacer pequeños cambios en nuestra vida. Ahí, por ejemplo, llegamos a entrar quizás al cuarto, intercambiar esa ropa que está ahí y ponernos nosotros, ponerle a un hijo, hacemos cosas extrañas, ¿verdad? ¿Te pasó? ¿Te pusiste la ropa de tu marido? Sí, me repongo todavía ahora, pero no como una forma de negociación, me pongo porque me encanta. Y porque tenemos un hijo y le guardé porque en algún momento le voy a dar, ¿verdad? ¿Y cuándo diferencias que no es una negociación y que es simplemente porque te gusta o porque querés hacerlo? Cuando yo me puedo preguntar por qué lo estoy haciendo y la respuesta es esa. Porque le extraño, porque le quiero recordar, porque le quiero ver en esa camisa o porque me gusta la campera, porque él hacía deporte y a mí me encantan los deportes. Entonces hoy uso la campera porque la campera era carísima y ni modo, al pedo voy a tirar. Esperanza, una persona le decía recién a Sebastián, y vamos a leer más mensajes, que perdió a su madre hace 19 años, si Sí, no me equivoco, 19. y la sigue extrañando profundamente. Y se le puede extrañar a la persona, ¿verdad? Después de la negociación vamos a la depresión, que es una etapa donde se experimenta muchísima tristeza, donde se llora en cualquier lado, no se puede contener el dolor, donde se come muchísimo o no se come nada, se duerme muchísimo o no se duerme nada, las cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, es como que uno deja de ser esa persona que antes era y no sabe quién es básicamente. Ya nada tiene sentido. Sí, hay un vacío gigante. Y después se llega a la aceptación. Y eso pasa en la aceptación. Pasa que nos adaptamos a la vida o al tiempo que transcurrió sin la persona, pero eso no implica que le vamos a dejar de extrañar y es demasiado importante entender eso.
Porque si no, las personas piensan que porque le lloran a su ser querido, por ejemplo, en el Día de la Madre, no superaron su muerte. Y no es así. No es así. Si es en una fecha o en una ocasión especial, ¿y quién no le va a extrañar? Por supuesto. Ahora, hay personas que no lloraron nunca, así que dicen, nunca lloraron a su ser. ¿Pasa o...? Y podría pasar, sin embargo, hasta ahora con las que hablé han llorado por lo menos 2 o 3 veces. Ay, yo preguntaba lo de la religión, porque hay gente que tiene esa relación con Dios, que no, Sí, ¿verdad? sí. Y yo una vez fui al velatorio, ella quedó viuda, al marido lo matan de un disparo, y nosotros llegábamos todos desesperados, y ella nos consolaba. Pero después de 6 meses cayó en una profunda depresión, porque al parecer su negación era, ¿verdad? O su creencia, o no sé qué, pero terminó cayendo en depresión. Claro, lo que pasa es que las personas que creen en Dios, independientemente de la religión, pueden ubicar a su ser querido en un lugar que es la eternidad o en un lugar que es el cielo. Entonces, desde ese lugar es mucho más sencillo transitar el duelo y eso está comprobado, o sea, científicamente y teóricamente. Claro. O sea, las personas que tienen fe, ¿sí? Y que creen en una eternidad atraviesan el duelo de muchísima mejor forma. Y es la esperanza de encontrarnos en algún momento, Exacto. ¿verdad? A ver qué nos Así dicen. mismo. Bueno, dice este mensaje: hola Pelusa, soy Nicolasa de Quindí. Yo hasta ahora le recuerdo a mi hijo que falleció a los 2 años, 5 meses en un accidente que fue un 15 de agosto y lo enterramos un 16 de agosto, Día del Niño. Hace 44 años y hasta ahora le recuerdo a mi hijito con mucho dolor. Una madre nunca olvida a su hijo, Pelusa, dice. 44 años. Sí, es, A ver. es la madre, no. Es imposible. A ver, otro mensaje dice, sí. Sí, no. Leo otro, dice: hola Pelusa, hace 3 años se fue mi mamá, mi compañera de vida, y papá va a ser 1 año por el COVID. Los dos fallecieron en agosto, mes de mi cumpleaños. Yo tengo pesadillas a la noche, que no puedo dormir, tengo ansiedad también. Hay momentos que escucho sus voces, es muy difícil sobrellevar. Estoy segura que es muy difícil. ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo traje acá algo que es algo básico que cualquiera puede hacer, ¿sí? Que es simplemente abrir o establecer un cuaderno con hojas blancas y escribir acerca de cómo se siente. ¿Por qué escribir? Porque no siempre tenemos con quién hablar en ese momento y mucho menos ahora que hay tantas malas noticias y que más de uno está pasando por un momento difícil. Entonces, el principal consejo es: primero, entender que es un proceso, sí o sí tiene su tiempo, no hay forma de acortar el camino, sí o sí pasamos por todas las emociones, no da gusto pasar por las emociones, pero si entendemos que vamos a estar tristes, enojados, que vamos a llorar, que vamos a querer a veces matarle a alguien, no tenemos que hacerlo, por supuesto, pero que podemos exteriorizar eso de manera saludable, entonces va a ser más sencillo. Claro, lo que pasa, esta pandemia, lo que hizo es un golpe muy fuerte a muchas familias, porque no se fue un ser querido por un accidente o una enfermedad terminal, sino que realmente gente ha quedado sin nadie al lado. Es muy difícil. A ver, Sebastián. A ver, dice este mensaje: hola Pelu, yo gracias a Dios tengo viva a mi madre y a mi abuela viva, pero cada 15 de mayo se me caen algunas gotitas de lágrimas por todas esas personas que ya no le tienen a su madre viva, como mi marido, por ejemplo, él ya no le tiene viva a su madre. Claro, y pasa en épocas de colegio, cuando se festeja el Día de la Madre, y para mí es terrible, porque hay muchos niños que no tienen mamá o papá, ¿verdad? Y me pasa con el festejo del Día del Padre, y es así. Tiene que ser el Día de la Familia y no torturar a los niños realmente. A nosotros nos pasaba que nos reuníamos en la casa de mi abuela Mercedes, que ya no está, y hace 14 años falleció el Día de la Madre, Ah, que era el día que nos reuníamos todos en lo de mi abuela. Entonces, qué es un fecha. golpe. Es más, mi hija va a cumplir 14 este año. Ella nació una semana después del fallecimiento. Y siempre recuerdo porque estaba en cama ella, y cuando vamos y le decimos que va a ser nena, y le digo que se va a llamar Mercedes por ella, saltó en la cama de la felicidad y dijo: ella me va a... Y por una semana no se conocieron, Qué estuvieron ahí, pero ¿Y son qué esos- fecha? Y es el Día de la Madre, que, insisto, este va a ser un Día de la Madre tremendo Sí. para muchísima gente, que por eso es tan importante Sí. esta visita, ¿no? Sí, sí, sí. Es tan importante. Hay técnicas, ella también es especialista en duelo, ¿verdad? Es muy importante. Más que nunca. ¿Qué pasa
con toda la familia y los seres queridos de alguien que se suicida? ¿Es diferente la angustia? Pasan por las mismas etapas, pero según mi experiencia y según todo lo que he visto hasta ahora, realmente la etapa de la culpa es más complicada. Totalmente. Antes de esta pandemia creo que fue el coagulaños, el gran duelo, ¿no? Sí. El gran momento. Y siempre se habló de la necesidad de acompañar a los que sobrevivieron, a los que quedaron con una parte ahí dentro del... Hoy tenemos un coagulaños multiplicado Por días. y por día tenemos cifras y esto parece no terminar. ¿Cómo encarar esto? Porque tanto hablamos de la salud mental, decimos acompañar, que no es solamente insumos, medicamentos, sino esa otra parte que no se atiende. ¿Cómo dar abasto con todo eso? ¿Cómo hacer para llegar a todo? Y primero yo creo que cada uno en la calle, o sea, nosotros mismos cuando salimos y desde el tráfico, porque todos manejamos, todos desde nuestro nivel de empatía y todos desde lo que comentamos, porque básicamente la mayoría nos vamos al súper o estacionamos en algún lugar y si alguien le perdió a un ser querido y sabemos, a veces no lo sabemos y hacemos comentarios que por ahí pueden caer Sí. pesados o dolorosos, ¿verdad? Entonces yo creo que como sociedad eso es lo que podemos hacer nosotros. Antes de que se vaya Esperanza, le quiero hacer una pregunta porque viví una situación hace unas horas. Si alguien pierde un ser querido, vos perdiste a tu marido y yo estoy contigo, ¿te hablo de él o evito el tema para no hacerte sufrir? En realidad, las personas que están cerca de alguien que perdieron solamente tienen que hacer eso, estar. Es decir, atentos a lo que la otra persona pueda necesitar, porque las necesidades cambian todo el tiempo. Hay veces que se necesita hablar, hay veces que se necesita silencio, hay veces que se necesita soledad, hay veces que se necesita compañía, hay veces que se necesita que laves los cubiertos de esa persona, que te vayas al súper, que le cuides a los niños, o sea, cambia mucho. Entonces realmente lo que se necesita más es estar y atención. Bien, o sea, porque otra cosa que sucede a fin de año es que son las cenas de fin de año, esta persona está sufriendo porque perdió a alguien y vos querés traerlo a la casa para distraerlo, no sabés qué hacer. Especialmente en Navidad, esa Nochebuena es una jornada tan difícil. Bueno, entonces, como para ir, Sebastián, ¿tenés alguna? A ver. Ay, sí, dice acá este mensaje, hace 6 años perdí a mi hijo de 9 meses a causa de un tumor cerebral. Tengo su cuna, ropitas, juguetitos. No he podido volver a trabajar en mi profesión porque desde ese día olvidé todo, dice. ¿Qué Hace puede 6 hacer ella? años. ¿Puede hacer un tratamiento? Sí, yo le recomendaría que haga un tratamiento, que pueda hablar con algún profesional, ¿sí? Porque probablemente necesita conversarlo para ir revisando un poquito estas etapas. ¿Usted está en redes, Esperanza? Sí, sí. ¿Cómo está? Como Esperanza Stum. Esperanza Stum. Así mismo. Entonces, la recomendación es darnos tiempo. Cada uno tiene su tiempo, no termina como un reloj a los 3 meses y 2 minutos. Un cuaderno con hojas blancas, ir escribiendo lo que uno siente. Esto es gratuito, pueden después escribir y retirar del consultorio. Hay un grupo de apoyo también, Muy bien. al cual pueden unirse las personas. Se está realizando ahora con frecuencia quincenal por Zoom los martes a las 19:15 horas. Es totalmente gratuito. Hay otros colegas también que ya se sumaron a la Qué bien. iniciativa. Qué bueno está eso. Entonces ahí vamos trabajando un poco las etapas. Perfecto. Esperanza Stum, búsquela en las redes, únanse al grupo de apoyo y el dolor va a ir cediendo y se va a ir ubicando en algún otro lugar. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, ya venimos.